total con distintos puestos, incluido el de maestro de grupo, director de escuela y actualmente supervisor de zona. Y también en nuestra orden, bueno, pues el querido hermano Sergio es Paz Master y también es Paz Master y venerable maestro fundador, ¿verdad? Sergio Yaudiel Camarena Cancino, a quien en este momento pues le cedo el micrófono y le damos la bienvenida y el agradecimiento de la Gran Logia por este esfuerzo. La conferencia, el nombre tremendo, el gran confinamiento, puerta a la gran transformación. Vamos con Sergio Yaudiel Camarena Cancino. Gracias por acompañarnos. Por ahí tenemos problemas de audio. A ver, permitirme un segundo. A ver si ya lo resolvimos aquí. Adelante, adelante, Sergio. Ahí se oye muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Obviamente, un saludo afectuoso a todos los queridos hermanos que el día de hoy han tenido bien regalarnos un minuto de su tiempo para poder escuchar esta plática, esta introspección, esta reflexión que hemos venido construyendo a lo largo de estos días para poder compartir, obviamente, en el espíritu que nos caracteriza a los librepensadores y tratador, bueno, intento de buenos hombres con buenas costumbres, de tratar de darle buena cara a lo que estamos viviendo, pues vamos a darle seguimiento a esta bonita charla. Espero que sea de su agrado. Obviamente, ya el agrado para mí es enorme al poderlos ver, al poderlos saludar y por supuesto poner a su servicio lo que podemos trabajar. En medio de este momento histórico del cual pues a lo mejor no somos plenamente conscientes, sino hasta que hayan transcurrido los días, y una de las grandes frases que vamos a ver es pues hasta que todo esto pase, pues nos ha llevado definitivamente a ponernos a pensar qué viene después de esto. El término de síndrome de fatiga informativa probablemente no es tan conocido y sin embargo sí que es vivido y por lo pronto muy experimentado y hasta sufrido, por qué no decirlo, por muchos el día de hoy. Este término está propuesto por el psicólogo británico David Lewis y nos ha hecho a algunos de nosotros más o menor mella por toda esta vorágine de información, datos, cifras, recomendaciones que generan mucha certidumbre sobre cómo va la cosa. Pero al mismo tiempo y de manera paralela crece la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo más vamos a estar en ello, qué sigue, qué vamos a hacer. Tampoco conocíamos o utilizábamos el término de inmunidad de rebaño y será sin duda alguno de los términos que utilizaremos y eventualmente disfrutaremos o quizá no disfrutaremos, eso lo voy a ver un poquito más adelante, pero de que lo vamos a vivir, espero que así sea y lo vamos a vivir seguramente pronto. La inmunidad de rebaño colectiva supone el efecto de individuos inmunizados pertenecientes a un grupo respecto a individuos que no lo han hecho o que no están del mismo grupo. Así lo señala en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, y es lo que estamos esperando que ocurra cuando una vez que se haya contagiado la gran mayoría o la gran mayoría ha presentado el contagio no necesariamente sintomático, pues nos permita ir retomando lo que habitualmente conocíamos como vida ordinaria. El Fondo Monetario Internacional, el FMI por sus siglas, ha bautizado o denominado como gran confinamiento la recesión mundial que comienza a sentirse como consecuencia del parón en la producción y el consumo. Esto para explicar un poco y darle sentido al por qué el tema de hoy tiene este gran confinamiento. ¿Cuánto tiempo más? Decíamos, pues en México dio inicio el distanciamiento social de manera oficial y a nivel federal el 27 de marzo y con ello el confinamiento preventivo. En algunos estados de la República se dio unos días antes y algunos sectores han integrado a lo largo del tiempo. Para el que habla, por ejemplo, hoy es un día de alguna forma cabalístico porque es el día número 33 que estamos aquí en casa. Y visto desde el punto de vista humano, la perspectiva individual, tiene un sentido inductivo de lo particular a lo general. Las tres preguntas enunciadas nos las hacemos en lo personal, pero también lo hacemos en lo familiar, posteriormente en lo comunal, y a lo mejor los menos de nosotros nos lo hacemos en el sentido global. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer a nivel social, a nivel global? ¿Y qué va a seguir pasando
a partir de estas situaciones. Vamos a ver un ejemplo porque no es la primera vez que la humanidad se ha visto sumida en este tipo de cuestiones y voy a tomar solamente dos de las más trascendentes por su situación plenamente global. La primera fue la Gran Depresión. La Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929, fue un periodo de principios del siglo XX en el cual el mundo estuvo entero bajo una profunda crisis económica y social que perduró aproximadamente una década. Esta Gran Depresión comenzó en el 29 y se prolongó hasta 1940, afectando a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres. Se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Entre sus principales causas y detonantes se encuentra la crisis financiera de Estados Unidos, causando por la caída de la bolsa de valores luego de la Primera Guerra Mundial. Este periodo históricamente arranca con la quiebra de Wall Street, que se da en el martes negro ocurrido el 29 de octubre de 1929, cuando hubo pérdidas en las acciones mayores al 50% de las empresas, así como una quiebra sucesiva de cientos de bancos. ¿Qué trajo como consecuencia? Pues produjo consecuencias económicas, que fue una reducción de consumo, la que llevó a cerrar muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de demanda. Además, se redujo notablemente la producción industrial y a través de todo el mundo hubo un colapso económico que se hizo sentir, insisto, por muchísimos años y que probablemente algunas de las empresas pues jamás pudieron levantarse. Por su parte, Estados Unidos pasó casi 4 años con indicadores económicos negativos. Las consecuencias sociales se incrementaron por una notoria desigualdad social y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, de pobreza, de indigencia. Las tasas de desempleo aumentaron junto con la inseguridad y la criminalidad. Muchas familias creyeron en la pobreza, cayeron en la pobreza, e incluso las personas que conservaron sus empleos tuvieron una reducción en sus salarios, que posiblemente son los escenarios mucho más oscuros de lo que estamos pensando que se viene en este momento, pero obviamente esta transformación se dio, así ocurrió, eso fue lo que trajo en consecuencia y obviamente hubo que responder para ello. Las consecuencias políticas, por ejemplo, a partir de esa crisis mundial en diferentes países, principalmente en los europeos, surgieron las formas de gobierno autoritarias y totalitarias, como Alemania, Italia, en España. Luego se originaron en la Segunda Guerra Mundial de 1939. Además, la falta de trabajo y desigualdad social incrementaron el comunismo como un pensamiento político e ideológico entre la población en lo general, que obviamente veía en este modelo que podían tener la provisión de un colchón asegurado, un colchón económico asegurado ante la inestabilidad económica que habían pasado. Obviamente todos al perder ahorros y demás pensaron que era un mejor sistema para ellos. Eventualmente todos estos cambios de paradigmas y del entorno llevaron en una especie de encrucijada como el huevo de la gallina, que fue primero, que fue después, a que los gobiernos actuaron. No sabemos si los gobiernos actuaron en consecuencia a lo que la sociedad le demandaba o la sociedad le demandó a los gobiernos y por lo tanto reaccionó ante lo que los gobiernos empezaron a instaurar. Pero el presidente Roosevelt, por ejemplo, se rodeó de un equipo cuyas propuestas económicas se inspiraban en las ideas del economista John Maynard Keynes y creían que los problemas se debían al consumo insuficiente y por ello era necesaria la intervención del Estado en la economía. Crean pues un nuevo programa que se llama New Deal y en este autorizan, entre algunas otras cuestiones, pues intervenir directamente como Estado la economía del país. Ejemplo que fue obviamente replicado por algunos otros países de inmediato. En este caso, autorizan, por ejemplo, a la Reserva Federal a conceder créditos a la banca sobre títulos. El Estado asumió un mayor control de la banca a través del Banking Act de 1933. El sector bancario sufrió importantes cambios y quedó fuertemente regulado para evitar nuevas quiebras. Se exigía dotar a los bancos de mayores reservas para hacer frente a situaciones adversas, mientras que aquellos bancos que no eran solventes fueron disueltos. En el plano financiero, también destaca la concesión de créditos para fomentar la inversión empresarial, así como la Ley de Obligaciones Federales que promulga para proteger a los inversores del fraude. El programa de Roosevelt, conocido como New Deal, destaca porque además tenía un fuerte calado social. En él se fijó un salario mínimo que no existía previo a esta situación y una jornada laboral máxima, provocando un aumento de población ocupada y también un incremento en los salarios. Para proteger a los parados, se creó un seguro de desempleo y el gobierno destinó subvenciones federales para ayudar a los desempleados.
No solo se actuó para proteger a quienes se hallaban en situación de vulnerabilidad por falta de empleo, sino que también se destinaron recursos económicos en la ayuda para los jubilados. Por ejemplo, se permitió conseguir fondos suficientes para este propósito y financiado a través de impuestos a las bebidas y a los beneficios no distribuidos de las empresas. Queda claro que el New Deal, con la intervención reguladora del Estado, pretendía corregir las desigualdades sociales que había generado el capitalismo, aunque por supuesto, pues no lo logra del todo y algunos de los objetivos no se lograrán, no se consiguen en su máximo esplendor y algunos ni siquiera a mediano intento. Mientras se llevan a cabo medidas para reforzar los derechos de los trabajadores, el gobierno llevó a cabo también un programa de obra pública para modernizar la infraestructura del país. En este caso, las obras ayudaron a crear empleo y beneficiaron a las regiones más empobrecidas de Estados Unidos, como ocurrió con Tennessee, donde se erigieron presas hidroeléctricas y se construyeron embalses. Se calcula que la Public Works Administration logró dar trabajo a más de 3 millones de personas. Se disminuyó la producción agrícola. Los agricultores fueron compensados mediante indemnizaciones y la reducción de la oferta de productos agrícolas logró un aumento de los precios. Los efectos de esta ley fueron positivos y en 3 años se duplicaron las rentas del sector agrario. Las consecuencias, insisto, no fueron de efecto inmediato, pues Estados Unidos estaba muy lastimado por las dolorosas consecuencias y sociales de la Gran Depresión, pero el nivel de actividad económica anterior se volvió a alcanzar únicamente cuando entra a la Segunda Guerra Mundial, ya que en aquel momento toda la maquinaria industrial de Estados Unidos se volcó a la producción de bienes de guerra. El Estado aumentó su intervencionismo en la economía y la inversión pública creció considerablemente. Sin embargo, la inversión privada tardó en recuperarse por otro lado. El elevado desempleo que sufría Estados Unidos no era un problema de rápida solución. Todavía para 1937 había 7 millones de personas que estaban sin trabajo. Las acciones que establece Estados Unidos fueron replicadas por los países que eventualmente cayeron bajo el dominio, bajo el ejemplo del mismo Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, que será otro de los ejemplos que vamos a revisar de manera muy rápida de las situaciones que han transformado al mundo, haciendo énfasis en que revisamos estos momentos por el impacto global que tuvieron y obviamente, aunque hubo otros sucesos a niveles más locales, derivados incluso de la Segunda Guerra Mundial o de cuestiones totalmente ajenas, pues estos son los que tuvieron un impacto a nivel, insisto, mundial y por eso es los que estamos revisando. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico llevado a cabo entre los años de 1939 y 1945. La magnitud del conflicto, que se iniciaría por la invasión de Polonia por parte de Hitler y los nazis, acabaría con la rendición de las fuerzas japonesas tras las destrucciones causadas por las bombas nucleares lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Se llevaría por delante una multitud de vidas y tendría importantes repercusiones tanto en Europa como en el resto del globo. En ella, como vemos en la imagen, pues participan básicamente dos contrincantes, los países conocidos como el eje, las potencias del eje, y las potencias contrarias al eje que después se denominaron como aliados. Vemos ahí los dos grandes bloques. En el primero pues participaron la Alemania nazi, el Frente Fascista de Italia, gobernada por Mussolini, y por supuesto el Imperio japonés. En el país, en las potencias aliadas, empezaron con la Gran Bretaña, con Francia. Después, por motivos diversos, se fueron aún sumando tanto Estados Unidos como Rusia y fueron apoyadas por las naciones que aparecen también en su pantalla. Sin pretender minimizar lo ocurrido en esta cruenta batalla, que da para muchísimas pláticas por sí sola, y si no creen, pues hay que ver nada más lo que se ha generado de manera audiovisual de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a programas, documentales, películas y demás. Vamos a pasar directamente a qué consecuencias globales nos lleva una vez que este conflicto bélico termina. Pues la principal y la más grave, por supuesto, 50 millones de vidas humanas perdidas en batalla, que eso irremediablemente no se puede omitir y por supuesto que no se puede dejar pasar por alto. Se forma el Estado de Israel porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial y luego de vivir en Europa de Adolfo Hitler, miles de judíos buscaron un lugar para vivir y formar un Estado judío. Por lo tanto, en 1947, las Naciones Unidas, que también fueron creadas a partir de este conflicto, autorizan y reconocen la formación del Estado de Israel en el territorio palestino y decide la partición del país en dos, un Estado judío y uno árabe.
y vaya que si eso ha generado todavía sus propias consecuencias locales. Hubo que reconstruir ciudades que habían sido prácticamente barridas del mapa, por ejemplo Varsovia, que en más de un 80% fue borrada, y obviamente hubo un gran hambruna en todas estas ciudades que, por supuesto, tuvieron de los conflictos como campo de batalla. Se generan de manera política, económica y social dos grandes bloques que son los Estados Unidos de Norteamérica y pues la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, socialistas y soviéticas, la URSS, a lo que nosotros pues después conocimos como otro gran periodo que se llamó la Guerra Fría, del que no vamos a hablar el día de hoy porque no es la intención del tema, además de que decíamos, pues es evidente que llevó al enfrentamiento del capitalismo contra el comunismo. Otra consecuencia fue el auge de la industria militar y la bomba atómica, pues desde entonces las grandes potencias han ido armando hasta los dientes, y ello ha repercutido en un riesgo armamentista que es el que ha tenido el mundo pues en constante vilo de qué es lo que se puede o no ocurrir si se desata un conflicto de esta envergadura. Hubo cambios fronterizos, pues varios países tuvieron que formarse o dividirse a partir del conflicto y los resultados de este. Y no solo los que estaban en el campo de batalla, sino algunos otros a miles de kilómetros sufrieron dichas consecuencias por la nueva repartición del mundo. Hubieron que separarse, como en el caso de las dos Coreas, donde la norte queda bajo el cobijo de la Unión Soviética y donde la Corea del Sur es aliada de los americanos. Por supuesto, hubo cambios culturales. La cultura también fue duramente castigada ante el conflicto porque hubo muchísima infraestructura dañada, muchísima obra perdida, arte, instituciones educativas destruidas. Durante los primeros años de posguerra, el analfabetismo en Europa empezó a crecer en gran medida, aunque poco a poco en las décadas siguientes se empezaron a implementar la escolarización masiva y facilitar el acceso a la universidad. En Estados Unidos, que fue una de las excepciones, se desarrolló, entre otros, la industria cinematográfica y empezó a monopolizar la moda y la cultura mundial. La pintura surge en etapas como el expresionismo, y así surgen obras que hablan de la dureza de la guerra, como fue en su caso la Guernica de Picasso. Un cambio social importante también fue el papel de la mujer y de las minorías, puesto que empieza cada vez más a tener poder el movimiento feminista, incluso a lograr lo que no tenían antes, que era el sufragio femenino en cada vez más territorios. En el caso ya de las minorías, pues ha sido mucho más paulatino el progreso, pero también se ha ido dando. Uno de las consecuencias que quisiera destacar, y por eso lo dejo al final, es la invención de la computadora. La consecuencia indirecta fue que durante esta guerra se inventaría la máquina de Turing, con el fin de poder decodificar los códigos que empleaban los nazis en las telecomunicaciones, siendo el inicio de la computación y sirviendo de punto de partida para la creación de las computadoras y la informática. Para aquellos que tenemos cierta afición por la cultura popular y obviamente por todos estos temas y periodos, pues es bien conocido que el símbolo de Apple, de la manzana mordida, tiene que ver con Turing. Es evidente que las transformaciones globales a partir de este periodo y las que siguieron derivadas del mismo le dan forma al mundo en el que vivimos hoy, aunque quizás sea el momento de preguntarnos si es el mundo en el que vivimos o vivíamos por lo que estamos viviendo. Vamos a leer lo siguiente. Dice: con la misma convicción y certeza con la que os dije hace algunos meses que las cosas eran así como eran y que nunca podrían ser de otra manera, les digo hoy sin ninguna duda que las cosas son totalmente diferentes y que nunca fueron ni podrían llegar a ser como os dije entonces. Este es un fragmento del discurso de Winston Churchill a los ingleses durante la plena Segunda Guerra Mundial. Obviamente, previo a la misma, había el paradigma, como suele ocurrir, de que todo va a ser, las cosas son como son y que nada puede cambiar. Y viene este tipo de eventos para decirnos pues que no podríamos estar más equivocados. Las frases más comunes que estamos escuchando en redes y nosotros mismos emitimos son: cuando todo esto se normalice, cuando pase todo esto, cuando nos comunicamos con los hermanos, con la familia, con nuestros colaboradores por estas vías digitales. Y probablemente esta normalidad, este pasar todo, pues no es como lo estamos imaginando. Tal vez tengamos razón, tal vez no. Lo cierto es que lo ignoramos y no está mal ignorar. De hecho, es un estado natural, adherente al ser humano,
todos somos ignorantes en algo, dijeron por ahí, algunos ignoramos solo menos cosas. Y como dice León Huert, toda persona empezó siendo ignorante en un principio o en una primera etapa, aunque pocos lo recuerdan. El mundo a nuestro alrededor está en pleno movimiento, un movimiento muy relativo, porque mientras sectores enteros como el industrial o el económico dicen en términos del argot que están parados o contraídos, otros términos que también suelen utilizarse, el movimiento está en ese germen de cambio que se avecina y que, si bien es cierto, no se puede ver tan evidente como decir, es como una vidente que puede decir exactamente esto va a ocurrir o esto es lo que va a pasar. Lo que sí es que hay tendencias que empiezan a visionarse y nosotros no solo somos testigos, sino que somos partícipes de lo mismo. Algunos somos partícipes fortuitos y algunos tenemos que decidir ser partícipes completamente voluntarios y, por supuesto, tomar el timón de las cosas que sí podemos cambiar, que obviamente serán las micros, pero que, como hemos visto muchas veces, lo micro termina orillando al macro. Con un pequeño timón mueves un enorme barco. En estos días ya hay un nombre de este periodo, el gran confinamiento, como lo expresé hace unos momentos, que en inglés pues, le llaman The Great Lockdown, y ha hecho estimaciones macroeconómicas como peores que lo que podría haber pasado con la Gran Depresión, a pesar de que obviamente debimos haber estado un poco más preparados. Lo que sí podemos ver en los elementos que estuvimos revisando en los dos periodos de la Gran Depresión y, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, es qué elementos están presentes para estas transformaciones. Tecnología, economía, política y una demarcación territorial. Si bien es cierto, la demarcación territorial no es tan clara ahorita, voy a abordar por qué creo que también está presente, aunque sea de manera indirecta. Para la tecnología, por supuesto que estamos ante el mayor uso de la tecnología que jamás pudimos haber coincidido. Incluso se puede hacer uso de aquella frase que decía que la realidad supera la fantasía. En este cartón vemos una caricatura bastante entrada en años del siglo anterior, como visualizaban a los supersónicos, que serían para los años 2000, teniendo trabajo desde distancia, clases en línea, por supuesto consultas médicas y videollamadas, algo que para ellos era totalmente futurista y que el día de hoy nos está volviendo incluso casi obligatorio. Obviamente está jugando un papel como nunca en nuestras vidas y debemos muchos aprender a utilizarla, muchos acostumbrarnos a utilizarlas y, por supuesto, hay muchísimo que mejorar en cuanto al acceso a la misma, pero por supuesto que es una oportunidad para empezar, como lo decía nuestro venerable hermano Álvaro Mayoral en su conferencia en días pasados, es la oportunidad de desaprender para volver a aprender y aprender algo que por supuesto está hacia el futuro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues la economía está muy tocada y todavía no recibe los afectos que tiene que recibir para dar las cuentas completas. Hasta que esto termine, como decíamos hace rato, hasta que esto pase, vamos a poder realmente contar las canicas que quedan en el frasco. Sin embargo, podemos ver cómo la política, por ejemplo, que ha mostrado en todo el mundo, pues, en algunos sentidos el cobre y en otros sentidos la habilidad para poder atender, prever y en su caso hasta reaccionar ante lo que estamos viendo. Ya vendrá el momento de generar nuevas formas. Estamos viendo que se está buscando, primero, pues obviamente atender lo urgente y después será momento de atender lo permanente. Y en este caso, lo que no podemos negar es que sería una evolución, negar la evolución histórica y natural, que esto nos va a volver a pasar. Esto va a volver a ocurrir, quizá en otra forma, quizá en otro virus, quizá de otra manera, quizá en otro conflicto bélico, pero no nos puede volver a agarrar, eso sí, con las manos en la puerta. Y ahí es donde el hombre bien instrumentado, el hombre con buenos hábitos, el hombre con la información sobre todo y con la actitud y la autodeterminación puede salir avante. ¿Por qué? Porque estamos en puerta de un nuevo clasismo social. Hace rato les decía que probablemente no disfrutemos del término de inmunidad de rebaño. ¿Por qué?
porque si la demarcación territorial no necesariamente va a cambiar con el gran confinamiento, es decir, no va a haber nuevas fronteras o no se van a crear y descrear, crear y modificar, perdón, países gracias a este conflicto, sí que seguramente se va a transformar la manera en que podamos visitarlos entre sí. Este clasismo social será tan básico y elemental como los que tienen anticuerpos y los que no han sido contagiados. Ya Alemania está empezando a proponer estos test generalizados para revisar la inmunidad. ¿Por qué? Porque la situación como una posible solución a echar a andar esto es, pues aquel que ya se contagió y que ya es inmune, o aquel que es inmune, pues que se ponga a trabajar, y el que no, pues a su casa. Y esta teoría o esta iniciativa la está convirtiendo también ya el Reino Unido. Empiezan a generar esto y probablemente pues sea una realidad que veamos y que empiece a impedir este nuevo o marque esta nueva forma de actuar y de viajar entre los países, de compartir entre los países. Hay incluso quien habla de un pasaporte inmunológico, que en este caso en este caso, un pasaporte inmunológico nos permitiría documentar precisamente esa inmunidad de la que ya estaba hablando hace un momento. Nada que segmente, nada que discrimine o sectorice puede verdaderamente ser disfrutable, eso es un hecho. Por ejemplo, cuando a raíz del 9/11, las líneas para el cruce terrestre hacia Estados Unidos, pues por supuesto que incrementaron exponencialmente, muchísimas horas de espera, muchísimas horas de revisión, y aunque todos podamos entender que es necesario, que es natural, que es justo, y que finalmente el país que recibe tiene toda su autonomía y soberanía para decidir qué reglas va a implementar, pues yo no he escuchado absolutamente a nadie que diga que disfruta mucho esas filas, ¿no? Entonces, son consecuencias pues de momentos de inflexión, y probablemente esta pandemia o seguramente tendrá esas consecuencias y las iremos viendo. En esta diapositiva, por ejemplo, estamos viendo lo que son los hazmat suits, estos trajes que se han ido volviendo cada vez más populares, quizás habíamos visto solamente en películas. Son impermeables, protegen a todo el cuerpo contra desechos tóxicos y otras sustancias. Este material es indispensable para atender ya a los contagiados y, por supuesto, enfermos del COVID. Ahí hay una descripción técnica de ellos y, por supuesto, está diciendo que cuestan alrededor de $125. El día de hoy es posible comprarlos por eBay, el día de hoy es posible comprarlos por Amazon. Hay desechables, hay de un solo uso, hay de muchos usos, y es muy probable que en los años venideros, no sería de locos pensar que probablemente en cada casa haya un set de estos trajes, porque si vuelve a ver, así como decía, le escuchaba una vez en un ejemplo sobre este tema, que como en la Segunda Guerra Mundial empezaba a haber la alarma contra la bomba nuclear y la gente se metía a sus refugios antibombas, pues eventualmente no sería de locos pensar, a partir de lo que estamos viviendo, que en algún momento haya una alarma de contagio, una alarma de pandemia, y entonces tú vayas a tu closet, tomes tu HandSuite y pues salgas a trabajar, porque finalmente no nos puede, insisto, volver a agarrar esto con los dedos en la puerta. Y por supuesto que eso llevaría a otras situaciones de consumo, ¿no? De pronto vamos a empezar a ver HandSuites con colores y probablemente con marcas y probablemente con diseños y probablemente con estilos, porque finalmente, pues como decíamos con la diapositiva de los supersónicos, el futuro y a veces la realidad supera la ficción. Se puede masificar, volveremos a vivir en masificaciones, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esos parques temáticos, con esos centros turísticos donde se masificaba la gente? Pues seguramente habrá nuevas medidas en las que nos impidan volvernos a aglomerar de esa forma, y obviamente crecerá la ley, volverá, perdón, a reinar la ley de la oferta y la demanda. Menos gente entrará y los pocos que entren pues más pagarán, porque finalmente son las costumbres que empezarán a verse. Y, insisto, consecuencias muy naturales. El pasaporte inmunológico es un estudio que apunta a la posibilidad de que personas con el resultado positivo en anticuerpos que han pasado por la enfermedad y se han inmunizado o tenido un resultado negativo puedan recibir acreditaciones de inmunidad que les habiliten para moverse libremente, y señala los casos de Alemania y Reino Unido como ejemplos de países europeos que ya lo están estudiando.
Reconoce, eso sí, que existen todavía limitaciones tecnológicas y sociales y señalan repetidamente la necesidad de cumplir con los estándares europeos y asegurar el respeto y criterios bioéticos. Una cuestión que debemos de trabajar muchísimo en la parte moral es el entender que haber tenido esta enfermedad o tener esta enfermedad no puede ser considerado como una situación de señalamiento, de prejuicio, como desafortunadamente ha ido ocurriendo incluso en nuestra propia región o en nuestras comunidades, con el trato a los médicos, con el trato a los enfermeros y con la gente que ha estado en contacto directo con esta enfermedad y que de alguna forma, afortunadamente, no todos, pero sí ha habido quienes, unos cuantos desadaptados que han señalado de manera negativa. Haciendo una revisión del material para esta pequeña charla y en una paralela revisión de mi trabajo mundano como educador, me encuentro con esta imagen de Francesco Tonucci, Prato, que dice, si este virus sigue, arriesgamos a aprender demasiado. Obviamente, él puede dar una connotación distinta a la que le da su servidor. Finalmente, él es el creador de la obra, aunque los artistas suelen dar pie para que los que apreciamos su arte tengamos esa delgada línea de interpretación personal. Yo creo firmemente que esta participación fortuita del gran confinamiento se puede convertir en una participación activa de una gran transformación. Como siempre, todo viene de la autodeterminación, de la autoconstrucción y, por supuesto, de la disciplina. Es el dilema eterno del ser o no ser. Y en este caso nos invita a ser congruentes para después ser coherentes. La coherencia se denomina como algo que resulta lógico y sobre todo consecuente a un antecedente. Congruencia es conveniente, es oportuno y también se dice que es coherente. Es decir, ¿se puede ser ambas? Sí. De hecho, se invita a ser ambas, pero primero hay que ser congruente para después ser coherente. ¿Por qué? Porque la coherencia habla precisamente eso, de heredar. Es decir, una persona que está en la coherencia hace lo de la rutina, lo que su experiencia, lo que haría normalmente en esa situación. En definitiva, no se sale de lo establecido, de lo que él considera como normal. Y ser congruente es hacer lo que se piensa, realizar lo que se ha dicho que se iba a realizar. Y posteriormente se puede ser coherente con su propia historia, con su tradición, porque a partir de ese momento eres consecuente de lo que piensas y lo que pones en práctica. Entonces, nosotros debemos ser congruentes, coherentes y combatir el oscurantismo, que ha sido una cultura terriblemente expandida en este país y por supuesto en el mundo entero. Esta cultura, que es la práctica deliberada para evitar que algunos hechos y conocimientos sean difundidos a la población. Y en este caso, que a lo mejor además de la fatiga informativa, tenemos un exceso de información que tal vez no es real y que empezar a poder distinguir perfectamente los lobos de las ovejas si pretendemos ser parte activa de la transformación que se viene. Todo empieza de lo micro, de lo pequeño, como siempre. Y para recordar un poquito de cómo empieza de lo micro, de lo pequeño, pues a mí se me viene a la mente el libro de Herbert George Wells, de 1898, que se llama La Guerra de los Mundos, donde los marcianos que invaden la Tierra y prácticamente casi acaban con la humanidad, terminan siendo vencidos por microbios y bacterias terrestres, aquellos que finalmente nosotros como seres humanos en la soberbia eterna del ser humano sintiéndose dueño del planeta habían subestimado. Entonces, desde lo pequeño pues podemos hacer grandes cambios y es la invitación y es lo que tenemos que hacer. Empezando por cuidarnos nosotros, por cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestro entorno, con nuestro cuerpo y nuestra salud. ¿Por qué? Porque pues aquí están los resultados. Se señala en un estudio que en México el número de personas hospitalizadas menores a 60 años es muy alto y eso viene por una obesidad, por una diabetes, hipertensión, enfermedades relacionadas con el tipo y el estilo de vida que tenemos. Es necesario tomar en cuenta que las mejores decisiones individuales en el aspecto de decisiones alimentarias, de rutinas de ejercicios, de hábitos, pues son las que van a terminar condicionando en cierta manera nuestra reacción ante esta y otras eventualidades. Y esto es a lo que yo me refería cuando nosotros podemos, a través de acciones muy pequeñas, obligar a que también la parte política actúe en consecuencia y sea congruente al estilo de vida de lo que adopta su sociedad. Una de las informaciones que no incluí en esta presentación, pero por ejemplo, me parece muy sustancial y muy ejemplificadora de lo que estoy planteando, es
que en algunos países también ya de los obviamente conocidos como muy desarrollados, se está empezando a hacer conciencia, ahora que las calles están un poco más vacías o más solitarias, de cuánto espacio se le da dentro de estas urbes al tránsito vehicular y cuán pequeño es el espacio que se tiene para los peatones y para los ciclistas, por ejemplo. Entonces, a partir de estas cuestiones, el transporte público pues no es el ideal para evitar el contagio. Lo que se está recomendando, incluso hay un artículo concretamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que te dice que la mejor manera de evitar el contagio y seguir con una vida medianamente ordinaria a partir de esta situación va a ser el transportarte en bicicleta, y obviamente las ciudades tendrían que empezar a actuar en esa consecuencia. En el aspecto alimenticio, pues empezamos a adquirir hábitos distintos ahora que hemos estado pues encerrados, obviamente, y variando nuestra dieta. Nos hemos dado cuenta también de cómo habíamos descuidado en mucho sentido nuestro aspecto, nuestro cuidado personal, y es algo que debemos de fortalecer si queremos evitar esta situación. Los más de 5,000 casos analizados en este análisis demuestran que los pacientes que requieren ventilador mecánico en la mortalidad superior al 80%. No son buenas noticias. Esto lo vimos hace un par de días y evidentemente esto es reflejo de lo que marcábamos en la diapositiva anterior. El descuido en nuestra salud evidentemente nos hace enfrentar de una forma distinta este tipo de eventualidades. No habrá misiles sino microbios. Es un discurso que ha sido muy replicado en los últimos días, que nos dio en su momento Bill Gates a través de la plataforma TED de conferencias, donde decía que la siguiente amenaza para la humanidad no sería una guerra, sino una pandemia. Es muy similar a lo que está viendo con el COVID-19, y aún así no había habido la obligada necesidad, no nos prevenimos. Ahora que lo estamos haciendo tenemos tiempo. Lo que también tenemos son barreras que tenemos que cambiar, y esas las debemos de vencer nosotros, como en su momento vencieron los microbios a los marcianos. ¿Y de qué barreras estoy hablando? Pues de muchísimas, tantas como para lo que quisiéramos hablar, para el sector, para las costumbres que implican, pero insisto, el deseo, la autodeterminación y por supuesto la disciplina serán definitorias. Por afición personal, quiero contarles esto, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Sigo a varios viajeros que comparten sus experiencias en redes sociales. Algunos son trotamundos, algunos incluso se han vuelto plenamente nómadas. La mayoría de ellos, por supuesto, monetizan dicho viaje compartiéndolo a través de las redes, pero pues lo hacen para financiar ese estilo de vida. Decidieron hacerlo de forma inicial, lo hicieron primero de forma parcial, es decir, en algún momento se adentraron en algún momento se adentraron a la aventura, y ya estando ahí, decidieron y comprobaron que querían hacerlo de manera permanente. A partir de eso, en congruencia, hicieron los cambios que consideraron permanentes para poder vivir viajando eternamente. El ejemplo más claro es un hombre que dejó una empresa inmobiliaria de la que era accionista y se le proporcionaban los medios económicos suficientes para una vida ordinaria, para dedicarse a viajar en moto. Lo dejó todo para irse a vivir en moto. Hoy vive una vida extraordinaria y obviamente eso implicó un cambio en su estructura mental. ¿Qué tuvo que cambiar? Pues cambiar sus paradigmas y sus barreras, darse cuenta de qué materiales necesita para vivir. Hoy asegura que solo las que lleva en su moto. De sus pertenencias previas a ese estilo de vida, las que no se vendieron están en cajas guardadas, y algunas cajas ya no se acuerdan ni siquiera qué es lo que contienen. Obviamente cada realidad personal es distinta. No todos queremos ese tipo de vida, pero hoy tendríamos obligadamente la oportunidad de descubrir cosas que tal vez no habíamos descubierto de no estar viviendo lo que vivimos. Voy a hacer una suposición. Después de 33 días de vivir y convivir con la familia a las 24 horas, debe haber muchos que se plantean dos opciones. Y por supuesto que la primera tal vez sea el divorcio, pero la segunda y la más deseable es el qué voy a hacer cuando esto me obliga a regresar a la calle, y cuando ya he probado y he valorado otro tipo de cuestiones, ¿a qué voy a renunciar? Por ejemplo, si la alimentación que estoy teniendo es más sana, porque, pues, insisto, hemos tenido que estar cocinándonos, ¿qué tanto voy a renunciar a mi autocuidado personal una vez que regrese a mis rutinas o tenga nuevas rutinas? A la higiene.
Creo que nunca nos hemos lavado las manos tanto como lo hemos estado haciendo hoy, cuidando tanto el calzado, cuidando tanto los productos que ingresamos a la casa. ¿Qué tanto tiempo voy a poder o deberé sostener y qué tantas de esas cosas se van a quedar dentro de los hábitos personales? Hay quien dice, por ejemplo, hay una pequeña campaña de esas que a veces parecen broma, pero que terminan siendo muy en serios, eh, eh, que se acaben los saludos de beso, que se acaben los saludos de mano, y qué tanto esta cultura latina de la efusividad, del beso y del abrazo ha contribuido a que tengamos una propiciación del contagio mayor a la que a lo mejor en algunos países en Asia pues no se tiene, ¿no? Con el distanciamiento social y natural que ellos ya practicaban desde entonces. ¿Qué tan rápido va a volver esta sensación de sentirnos invadidos en las tiendas, ahora que estamos marcados con la sana distancia, que andamos a punto de pagar y estamos haciendo una fila y hay gente que respeta mucho ese 1,5 metros, 2 metros de distancia entre la gente y de pronto alguien se acerca y ya empieza a generar una incomodidad? ¿Qué tanto va a quedar esto en nuestra sociedad? Eh, la formación de hábitos en ese sentido, ¿qué tan dispuestos en individual estaremos ante un parpadeo, a un chasquido que se desvanezcan en el tiempo de un recuerdo? Por ejemplo, hoy que estamos probando nuestra cohesión familiar y un nuclear fuerte, ¿esta convivencia absoluta pesa o no pesa para las decisiones que vamos a tomar? En ese sentido, yo preguntaría a aquellos que trabajan 15, 17 horas por puro gusto, porque obviamente hay quien lo hace por mucha necesidad, pero aquellos que pasamos tantas horas fuera de casa y hoy después de pasar tantas con la familia, ¿qué tanto queremos volver a estar fuera y lejos de nuestros hijos 16, 15 horas a la semana, cuando a lo mejor habría que hacerle como el motorista, pensar en lo material que realmente necesitamos y empezar a valorar otras cosas? Eh, Evidentemente en otras áreas es más complejo, en el trabajo, por ejemplo, la implementación de sistemas de home office están batallándose mucho porque hay otro tipo de barreras que impiden su adopción masiva, principalmente las culturales, porque las empresas se rigen en modelos basados en horas y no en objetivos. Ese es uno de los grandes primeros problemas. La gente quiere tenerte ahí trabajando, no tanto por lo que estás haciendo, sino yo te pago, dispongo de ti, en vez de decirte, necesito que hagas esto, y si lo haces en 20 minutos, si lo haces en 2 horas, mientras esté bien hecho, pues eres libre de hacer lo que consideres con el resto del tiempo. O en su defecto, si alguien está contratado para una empresa, pues quieres que en ese tiempo solo le trabaje esa empresa y no esté haciendo proyectos de otra índole o de otro personal. Son barreras culturales que irán que irse flexibilizando, que tendrán que irse cambiando si esto pretende llevar a una distinta evolución. ¿Qué otro tipo de barrera existe? Pues el compromiso de los empleados, se crean rutinas y responsabilidades. Eh, la organización y tecnología, que son básicos para la parte de la empresa. Cuando los empleados no comparten ubicación, pueden salir a la luz las carencias de la organización en la compañía, tales como la falta de definición de funciones y responsabilidades. Hoy muchos de los que tenemos oficina, hoy muchos de los que tenemos colaboradores, ante este trabajo a distancia nos estamos dando cuenta qué tanto dependíamos de ciertos elementos y qué tantos elementos a lo mejor no sostienen de manera equitativa el trabajo de la empresa, o no tienen en él una definición clara de cuáles son sus funciones. ¿Cómo se puede evitar? Pues hay que asegurarnos de que cada empleado conozca a la perfección sus funciones, así como sus objetivos, y darles tiempos, límites para cada proyecto en el que esté involucrado. Los compromisos de los empleados y la creación de rutinas, decíamos, es acostumbrarnos a establecer una rutina en las jornadas de oficina. Es importante hacerlo también cuando hacemos un home office. Es decir, hay que tener un horario determinado. Hoy, por ejemplo, en Magisterio, que estamos en México trabajando en educación a distancia, una de las quejas que ya empiezan a llegar de los maestros es que ahora trabajar a distancia no hay límite de tiempo. Ahora parece que estamos trabajando 24/7 porque las dudas, los trabajos, las consultas y la atención al padre de familia o al alumno ya no tiene horario, ni siquiera tiene fin de semana. Entonces, ese tipo de cuestiones también necesitamos empezarlas a circunscribir a un horario si queremos mayor productividad.
si en cualquier otro entorno profesional son importantes la autodisciplina y la responsabilidad, cuando trabajamos en casa, pues debe ser mucho más. Queremos que los modelos de trabajo sean flexibles en una realidad. Es fundamental que exista un compromiso y cumplir con lo que la organización espera de nosotros. Y para comunicarnos de forma constante con los equipos de trabajo y evitar distracciones son prácticas que nos pueden ayudar a no desconectar de nuestras futuras tareas. Es decir, que debe haber una evolución del mercado laboral que apunta a que el trabajo ya no será más un lugar al que los empleados acuden, sino aquello que hacen con independencia del lugar. En ese sentido, y teniendo en cuenta que los modelos de trabajo flexibles son ya una de las principales demandas de las nuevas generaciones hacia las empresas, estamos convencidos de que el teletrabajo debe de llegar a las empresas de todo el mundo para quedarse. Es decir, muchos de nosotros, muchos de los emprendedores, muchos de los empresarios están en este momento valorando qué tanto deben de regresar a confinarse a las oficinas y estar ahí en el método tradicional que tenían conocidos. Mientras, ¿qué debemos hacer en casa y en lo que esto llega a ocurrir? Pues debemos de generar hábitos. Una investigación, la de la Universidad de Duke en el 2006, descubre que el 40% de las acciones que ejecutamos a diario no son decisiones reales, sino que son hábitos. En este caso, pues se ejemplifica que sería muy lamentable que cada vez que vamos a conducir un auto, tuviéramos que recordar todo el proceso de encender, de marchar, de embragar. Es decir, ya es algo que nosotros dominamos y por lo tanto se va consiguiendo un hábito. Las investigaciones del profesor de psiquiatría, neurociencias y psicología de la Universidad de California mostraron que el cerebro tiende a formar hábitos para ahorrar esfuerzos. Eso es lo que hacemos cuando manejamos. Nuestro cerebro genera el hábito de conducir para ahorrar ese esfuerzo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder generar nuevos hábitos? Entender que estos tienen 3 elementos claves para formarlos. Son la señal, la rutina y una recompensa. ¿Qué es lo que tenemos que asociar para poder generar un nuevo hábito? Para ponerlo en marcha, el periodista de New York Times, Charles Duhigg, denomina el bucle del hábito. Debemos, por tanto, localizar las señales sencillas que ponen en marcha un hábito, los desencadenantes o recordatorios. Establecer una rutina mediante entrenamiento y escoger una recompensa adecuada para acompañar el ciclo. A esto habría que añadir el cultivo de una ansia, de un deseo fuerte que alimente ese bucle. Es decir, quiero este hábito, ¿por qué lo quiero? Y empezarlo a recompensar para que se vaya conformando en nosotros. Porque existe un mito muy extendido que asegura que son suficientes 21 días para generar un hábito. Y este mito surge de un estudio de 1960 donde el doctor Maltz era un cirujano plástico y se dio cuenta que los pacientes tardaban 21 días en habituarse a su nueva imagen tras una operación o dejar de sentir un miembro fantasma en el caso de las amputaciones. Sirviéndose sus observaciones y su propia experiencia, expuso una teoría para la publicación de su libro y tuvo muchísimo impacto. Se vendieron muchísimos libros. En trabajos posteriores han venido a desmitificar esto. No es cierto que son solo 21 días. Los 21 días son los mínimos para generar un nuevo hábito y las investigaciones de Philippa Ley han permitido comprobar que se tarda unos 66 días en formarlo, por ejemplo, ¿no? Aunque el tiempo real depende de la acción en sí, de la persona, de la circunstancia y, por supuesto, del deseo que se tenga de formar este hábito. Entonces, en sentido muy figurado, ¿cuál es la gran transformación? La que iniciará una vez que termine este gran confinamiento y del cual debemos de ser partícipes. Hay muchísimas cosas por hacer en la manera individual, en la manera familiar, en la manera que pueda llevarnos a tomar las decisiones mejores para con nosotros mismos, mejores para con nuestros semejantes y obviamente para el creador en su extensa concepción. Nosotros al poder estar o el tener que estar en espera, necesitamos empezar a revisar nuestras propias conductas, hacer nuestros cambios de barreras, nuestros cambios de paradigmas y como libre pensadores, como buscadores de la verdad, pues trabajar en ello para ser partícipes activos y no fortuitos de esta gran transformación. Es cuanto, queridos hermanos, ha sido un tema, insisto, eh, que he pretendido compartir con ustedes de la manera pues más coloquial, de la forma más concreta posible, porque ante esta fatiga informativa que vivimos todos, pues es también difícil discernir cuáles son los datos que debemos de tomar en cuenta para lo inmediato. Sin embargo, creo que puede dar pauta o auge para que entendamos en qué momento estamos viviendo y evidentemente traspolando hacia las distintas organizaciones en las que pertenecemos, hacia los distintos ámbitos en los que nos conducimos, de qué manera podemos, como siempre, ser partícipes de una transformación positiva de lo que nos rodea. Los escucho, mis queridos hermanos.
Ahora. Bien, pues se abre un espacio, queridos hermanos. Primero agradecerte, Sergio, querido hermano, excelente ponencia, realmente transformadora de muchas de las ideas que veníamos teniendo e impulsora de otras. Recuerdo que pues empezamos este ciclo de conferencias precisamente con el tema de los hábitos. Fue la primera conferencia con la que empezamos, y posteriormente tuvimos unas que van reforzando o se ligan con todo lo que nos has explicado y expuesto el día de hoy de una manera muy fina y verdaderamente pedagógica. Se abre aquí el espacio para las preguntas, queridos hermanos. El que guste hacer uso de la voz, pues tiene la palabra. Mundo nos puede echar ahí la mano con eso. A quien le agradecemos también a Mundo Junior la organización de todo esto. Adelante, Álvaro. Gracias, mi querido hermano, primer gran vigilante. Cordiales saludos para todos, Sergio. Felicitarte, mi querido hermano, de corazón, y como dices tú, hoy a la distancia, mandándote un fuerte abrazo fraterno, virtual y en calidad para todos mis queridos hermanos. Muy sabias, muy bien expresadas las ideas. Yo nada más aportaría, para que si alguien lo quiere consultar, en la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts del 24 de marzo del año en curso, presenta un artículo que dice: aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca. Y ahí viene haciendo una serie de reflexiones que nuestro querido hermano Sergio nos ha compartido, ampliado. Hemos visto otros escenarios y yo tomaría uno, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? Y Sergio lo decía, pues los boletos van a estar más caros, ¿no? Por ejemplo, un futuro inmediato, ¿no? La NFL, la MLB, la NBA, las grandes ligas de fútbol europeas, o sea, es un replanteamiento fuerte. Este artículo dice que en condiciones óptimas la comunidad académica a finales del año 2021 estará en condiciones de procesar la famosa vacuna. Esperemos que esto sea antes. Se habla en el tema educativo que se van a sugerir 2 meses de trabajo y un receso. Y me llama la atención que van a surgir nuevas métricas, así como haciendo una inferencia, así como en los indicadores de partículas en el ambiente en la Ciudad de México, cuando hay un determinado número de partículas en el ambiente, se aplican contingencias y se van reduciendo el número de vehículos. Y este artículo cita que de acuerdo al Colegio de Londres, estas métricas van a ser en la cantidad o en los porcentajes que se empiecen a saturar las unidades de cuidados intensivos, se van a tener que ampliar las medidas de resguardo social. Es decir, así como a mayor grado SIMECA, menos circulación, a mayor porcentajes de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva, pues se van a empezar a generar. Me llamó, Sergio, la verdad, la atención el tema del pasaporte biológico. Había algunos antecedentes cuando te pedían que te vacunaras cuando ibas a ciertos lugares y si no presentabas los carnets de vacunación, pues no te daban paso. Entonces, definitivamente el replanteamiento que tú nos has invitado a visualizar es una magnífica oportunidad para replantearnos en todos los sentidos, en lo individual, en lo familiar, en lo laboral y por supuesto en lo filosófico, como el caso de hoy que nos ocupa una magnífica disertación en esta tarde. Es cuanto, mis queridos hermanos, y aprovecho para desearles que la salud reine en vuestros hogares y en compañía de sus familias. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro Mayoral, por esa participación.
y seguimos con el uso de la voz. Sí, realmente esos pasaportes en algunos países los aplican de manera muy estricta. Para cruzar, por ejemplo, de Perú a Brasil, tienes que llevar una cierta cantidad de vacunas. Para ingresar a ciertas partes en Venezuela, de Venezuela a Colombia, también tienes que presentar ese tipo de cartillas. Y también me gustó mucho, Sergio, la parte histórica, el planteamiento, cómo nos fuiste llevando a través de la Gran Depresión y las salidas que hubo, las opciones que se tomaron, lamentablemente hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que partió de ahí también es transformador y es lo que estamos viviendo ahorita. Muy, muy interesante. ¿Alguien tiene por ahí algún comentario? Ahí está el querido hermano Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. Nada más déjame preparar el audio. El audio, mi querido Mundo. Ahí está, listo. Gracias. Que justo que ahora que se comente el aspecto histórico, existe una perspectiva que contrasta una experiencia con la otra. El hecho de la guerra lo que provocó fue ausencia de seres humanos, es decir, la nulidad de quién va a trabajar, la segregación, pues el compromiso, el trabajo se daba porque no había personas que pudieran hacerlo. El encierro es diferente. Aquí lo que se trata de hacer es de separar y tratar de controlar la relación entre los seres humanos. Que se pone interesante esto del pasaporte ecológico porque dentro de los conceptos regulares de la sustentabilidad tenemos 3 aspectos, ¿no? El ser humano como sociedad, el recurso humano y cómo se maneja, y la ecología misma, porque es el recurso natural del que tenemos que aprovecharnos, beneficiar al ser humano, y luego el sistema económico es cómo nos vamos a relacionar. Bueno, el bicho que en este momento nos separa y que nos obliga a ponernos y ejercitarnos en estas nuevas dinámicas, nuevas experiencias de relacionarnos, tiene que ver más con un manejo económico en la que los seres humanos tenemos que aprender a meternos, a involucrarnos. Y me gustaría escuchar el comentario de nuestro hermano Sergio, pues, cómo visualiza esta situación, ¿no? La guerra mata personas. Bueno, la guerra con armas, ¿no? Con misiles. La guerra con bichos segrega de una forma tan particular en donde o te mata o hace que te sepa. Entonces, la producción en consecuencia al sistema económico es lo que hace la diferencia entre el antes y el después. No sé si sea posible entrar en una conversación al respecto a las experiencias que los presentes tuvieron. Juan. Efectivamente, mi queridísimo hermano, le agradezco muchísimo los comentarios, Juan Carlos. Aquí la comparativa concretamente con la Segunda Guerra Mundial es por todo lo que determina a partir de los resultados de la misma el cambio de vida que se lleva dentro de la sociedad mundial. En el caso concreto de lo que estamos en este momento viviendo, por supuesto que es un bicho que nos tiene, decía yo, en la parte de la soberbia del ser humano, un bicho que puede, y lo hemos visto en algunos incluso memes, un bicho que puede ser aniquilado con agua y jabón, nos tiene a todos escondidos en casa, algunos ya por muchísimas semanas. Y finalmente, pues estamos teniendo una transformación de mercado y económica que, a diferencia de aquellos entonces cuando había una necesidad o una ausencia de consumo porque no había el dinero para poderlo hacer, hoy el dinero no ha desaparecido, el dinero ahí está. En el mayor de los casos, evidentemente hablamos de lo macroeconómico. Tenemos, por ejemplo, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que el petróleo
está vendiéndose en números negativos porque hay tan poco consumo por estar detenidos, que ahora hay que pagar porque lo retiren, porque ya no hay capacidad de almacenamiento, y en eso estriba más o menos cuando vemos los índices de por qué el petróleo se va a precios negativos. Y eventualmente cuando salgamos a la calle, pues empezará a consumir gasolinas, empezará a consumir de nuevo este petróleo, y obviamente los precios tenderán a revertirse para positivo. Efectivamente es distinta, pues, la causal del por qué estamos hoy confinados y cuál va a ser, obviamente, saliendo de la Segunda Guerra Mundial hubo 50 millones de personas menos que pudieron hacerle frente a la nueva realidad. Hoy no será esa situación, esperemos, obviamente también ya hay pérdidas humanas, ya se esperan más pérdidas humanas, desafortunadamente es parte también de estos números que se está arrojando, pero finalmente la parte psicológica, la parte que va a quedar también en la sociedad de cómo es que nos vamos a relacionar, de cómo, lo decía yo a lo mejor en un comentario que quizá no supe aterrizar de manera completa. Yo soy latino, yo soy mexicano y soy muy efusivo. Tiendo ahorita me decía mi querido hermano Álvaro, enviarme un abrazo, y mi respuesta natural siempre yo te envío dos. ¿Por qué? Porque hay ese cariño, hay esas ganas de contacto incluso físico con la gente que se aprecia. Y sin embargo, hoy salgo a la tienda, como salimos muchos de nosotros, de manera muy eventual, de manera muy limitada o distinta como lo hacíamos hace unas semanas, y ya me siento invadido cuando alguien se acerca a mi entorno. ¿Por qué? Porque han sido tantos días de estar cuidando esa distancia social que posiblemente mis sensaciones, mis estructuras mentales, mi psicología empieza a convertirse. Hace rato, y les comparto una anécdota muy reciente, hace un par de horas, un repartidor de alimentos se equivocó de número de casa aquí en lo que es su casa, mi casa, y venía con la vecina al lado, vino y tocó la puerta de esta casa, se asoma a mi esposa para decirle simplemente eso, que aquí no era, y una de mis hijas, la menor de ellas de 8 años, le cuestionó a mi mujer por qué se asomó sin ponerse el cubrebocas. Es decir, ya empieza pues estas prácticas que se están volviendo el día al día y que estamos viviendo en gran confinamiento, a jugar con nuestras conductas, con nuestras actitudes, y qué tanto de ello en lo negativo, qué tanto obviamente la exposición va en el término de vamos eligiendo las cosas positivas, vamos decidiendo qué es lo que sí podemos ir adquiriendo como buenos hábitos y no como hábitos de temor, sino como hábitos de participación, pero qué tanto va a transformar nuestra propia conducta como sociedad esto que está ocurriendo, indistintamente de que obviamente en cada una de las realidades que vivimos en forma individual, pues está asumiendo esto distinto. No es lo mismo una persona que está confinada con su salario íntegro, con su salario al menos ahí seguro, que aquel que es independiente, que aquel que es autónomo, y que si el día que no sale, pues de plano es el día que no hay ingreso. Entonces, evidentemente que sus ansiedades, sus estructuras de conductuales, pues también serán muy diferentes. Lo decía yo en tono de broma. Después de tantos días encerrados, hay quienes ya estamos considerando dos posibilidades en la familia, ¿no? Obviamente muchos la del divorcio, y otros también la del pasar más tiempo, tratar de rescatar más tiempo cuando esto termine y estar ahí en casa, estar ahí en casa. Su servidor pasa muchas horas al día fuera de casa por trabajo, por preparación, por gusto, si ustedes quieren verlo. Y hoy que he estado tantas horas en casa, estoy realmente poniendo en una balanza si cuando esto regrese quiero salir tantas horas de casa, quiero estar tantos días fuera de casa. De aquellos que obviamente yo tenga la posibilidad de decidir, ya será más difícil que me aleje de aquí por lo que estoy en este momento viviendo. Esa es la invitación a la reflexión, mi querido hermano, pero por supuesto que vuestra participación la entiendo perfectamente en la enorme y por supuesto muy pertinente diferencia con un efecto de una guerra que afortunadamente pues no es el caso, pero que está teniendo los efectos negativos de la economía, sobre todo, muy similares a lo que en ese tiempo se vivió. Escucho algunas otras aportaciones, queridos hermanos, por supuesto preguntas. En el caso de las diapositivas, que por supuesto le voy a enviar por las vías pertinentes a la Gran Logia,
Cada una de las diapositivas que tenían datos duros incluían, por supuesto, la fuente del cual se tomaron para que con toda confianza y aquel que lo decida pueda recurrir a la fuente original de donde tomé el dato y pueda leer incluso los artículos completos. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Pues Paz Master, pues ya sabe el gran afecto que siempre se le tiene. Muchas gracias. Muchas gracias por esta plática, esta reflexión, esta, pues ciertas maneras te ponen a pensar y también retomando lo que dicen de cosas que ya vivimos antes, de cosas que la humanidad por la que ha pasado con anterioridad. Un punto que nomás quiero mencionar es que a estas maneras, a estas crisis mundiales que hemos tenido, hemos sobrevivido, hemos reconstruido nuestras sociedades, hemos, nos hemos adaptado y, y a todo esto es pues me pone a reflexionar esto. O sea, si en cierta manera de, de los, de las cenizas de ese mundo viejo surgió este nuevo mundo, entonces posiblemente de lo que esté pasando ahorita surja un mundo mejor para el planeta, un mundo mejor para nosotros como, no tanto como seres humanos, pero como ocupantes de este planeta, que debemos, ahora sí, debemos aprender de todo esto y hacer un mejor cuidado del mismo para no repetir la historia. Y como lo menciona el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ya no es el concepto de yo, ¿qué me va a pasar a mí? Sí, ya no soy yo, es cómo nosotros nos vamos a cuidar para no afectar a los demás. Como yo voy a cuidarme junto con mi familia, con mis amigos, junto a mis colaboradores y compañeros, cómo nos vamos a cuidar nosotros para no afectar, para no eh, pues afectar negativamente a los demás y pues a los demás refiriendo desde el vecino hasta un continente completo. Pero bueno, agradezco mucho la plática, créeme que me retiro de esta sesión informativa pensante como siempre nos dejas, Sergio. Así que pues agradezco a todos, muchas gracias y saludos a todos, queridos hermanos. Sí, queridos hermanos, nada más invitando a la reflexión que nos aporta nuestro querido hermano Juan Carlos en el tema de la sustentabilidad. El reordenamiento, la verdad, por ejemplo, anoche estaba leyendo un artículo que decía que hasta hace unos meses el monopolio cinematográfico de los Estados Unidos quería arrodillar a Netflix. Y ahorita Netflix es el que los tiene de rodillas a ellos, ¿no? Porque dice, ahorita Netflix está imparable, ¿no? Ante cualquier monstruo, dice, del espectáculo, Netflix es ahorita el gran ganador. Definitivamente, la depresión fue un reordenamiento obligado por las circunstancias financieras. La Segunda Guerra nos llevó a un reordenamiento político, nuevos territorios. Y aquí hay que pensar que esta pandemia nos está llevando a diferentes reordenamientos de orden social. Simplemente el día de hoy estoy muy contento porque pude conseguir que me vinieran a instalar mi módem y no estuviera sufriendo porque tendría que estar bajando los datos del teléfono como las conferencias anteriores. O sea, cómo cambian las circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Seguramente hay que ver el lado optimista, definitivamente. Somos testigos
de un cambio de era, ¿sí? Y estaremos presenciando nuevos retos hacia la inteligencia, nuevos retos hacia el sentido común del hombre. Gracias. Ahí está la participación de Álvaro. El uso de la palabra sigue por si algunos tienen comentarios. En el chat han estado enviando saludos para todos, lo cual se agradece mucho. Mundo García. No, parece ser que está apagado tu micrófono, Mundo. A ver si lo podemos echar a volar. Ahí está. Ya está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Queridos hermanos, buenas tardes. Pues primero que nada, agradecerle en todo lo que cabe esta excelente disertación de nuestro venerable hermano Sergio Yeudiel. A todos nos deja un panorama de pensamiento, de reflexión, de buscar y encontrar los cambios que se hacen falta para adaptarnos a estas circunstancias. Yo había puesto en el chat un comentario, decidí mejor hacerlo en voz. Muchos de los cambios que debemos hacer y que en algunas casas ya se están haciendo, es que debemos de empezar a procurar los que puedan la autosuficiencia alimentaria, de perdida sembrar tomate o en una maceta o lo que sea necesario para ir cambiando también esa situación de cómo vas a seguir viviendo a partir de esta circunstancia. Otra de los cambios que yo veo que van a ser bastante positivos es la cuestión espiritual. Creo que todos, de una forma u otra, en el sentido amplio de lo que sea su espiritualidad, ha cambiado y necesariamente se va a ir modificando más con apegos y un comportamiento hacia nuestros semejantes que seguramente que va a ser diferente. Seguramente que a todos nos ha pasado que por lo menos, ¿sabes qué? Vecino, ahí te va esto, investigar si entre los que están cerca de nosotros les falta algo para ver de qué manera pudiéramos apoyarlos. Eso sale natural siempre que hay cuestiones de riesgo de catástrofes en todos los mexicanos y creo que no es la excepción. Entonces yo creo que va a haber muchos cambios, a lo mejor algunos muy drásticos y feos, pero otros muy positivos que nos va a llevar a ser una mejor humanidad. Es cuanto, hermanos. Muchas gracias. ¿Tengo la palabra? Falta por ahí, ahorita vamos contigo, Juan Carlos. Estaba, ¿quién estaba aquí pendiente? Alberto Maya. Alberto, querías hacer uso de la palabra. Adelante, Alberto. Y después Juan Carlos. Gracias, queridos hermanos. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradeciéndole como siempre al gran secretario Álvaro Mayoral y mandándole un saludo. Siempre muy interesantes todas sus participaciones, del Paz Master Sergio Camarena. Yo, para no redundar en los mismos temas, queridos hermanos, quisiera comentarles que creo que esta transformación que estamos llevando a cabo ya la venimos llevando desde hace varios años, si no es que décadas, Creo que varios de nosotros recordamos lo que era fumar en todas las áreas del mundo, vuelos, en los cuales incluso en los hospitales había zonas designadas para fumar, y poco a poco hemos ido evolucionando en ese tipo de cuestiones de principios sociales en donde empezamos a respetar el espacio de los ajenos, porque antes invadíamos constantemente todo el tiempo del
el espacio de nuestros hermanos contiguos. Siempre el lugar a donde íbamos estábamos afectando de alguna manera directamente a los hermanos, y esta transformación ya la llevamos a cabo. Otra de las transformaciones que hemos llevado a cabo en los últimos años, que creo que definitivamente para llevar a cabo un cambio, y mejor que nadie, ¿quién es mejor que nosotros? Sabemos que para poder llevar a cabo un renacimiento tiene que haber un deterioro y entender ese tipo de cuestiones, ¿no? Hablando de una cuestión social, la que se vive en cuanto a la mujer, ¿no? El famoso tema del Me Too, esa situación que si no se hubiera dado a través del presidente del país contiguo que tenemos aquí con nosotros, y no se hubiera dado esa situación mundial, muchos de los lugares en donde trabajan nuestras familias, nuestras hermanas, nuestras madres, no tendrían los cambios que han tenido en la sociedad que se han venido dando, que ya también es una transformación que viene dándose. Esto no es un tema nada más. Ahora viene el tema de la cuestión de salud, que es la que nos está tocando vivir actualmente. Viene una retransformación y creo que todo esto va a ser, a fin de cuentas, una cuestión 100% positiva. Todos los cambios, queridos hermanos, como saben, convienen. Todos los cambios son para un bien. Y si no se ha dado todavía el bien, es porque todavía no termina el cambio. Es una cuestión que creo que estamos viviendo, y ya hice yo de alguna manera partícipe con los hermanos de mi taller, en que agradezco a la fortuna y al gran arquitecto del universo el que me ha dado la oportunidad de vivir estos momentos de cambio, habiendo sido iniciado, porque me ha dado una manera distinta de ver las cosas, una apreciación con una mentalidad invadiendo lo espiritual, que yo creo también que caemos en esta situación. Vamos a tener un cambio espiritual a partir de esta transformación que estamos teniendo ahorita, porque definitivamente la sociedad va a cambiar. Muy bien lo han comentado todos, principalmente el querido hermano Sergio, acerca de lo que se vive cuando se va a otro lugar. Vamos a aprender a tener que ser mucho más claros en nuestras demostraciones de cariño sin tener que invadir el espacio. Yo lo comento con mi esposa porque tengo un hijo que tiene gustos medio raros, tenía un aspecto de Asperger que afortunadamente ya lo ha evolucionado, ya ha madurado en esa situación, pero él era muy de que no le gustaba que lo tocaran, de que no le gustaba que tuviera ese tipo de invasiones de tiempo, de lugares. Y si ya habías tomado tú de un agua, aún siendo familia, él no quería tomar de la misma agua que había tomado yo mismo, porque él ya había tomado yo. Y resulta que ahora los que antes tenían actitudes un poquito exageradas o extrañas, ahora es el común de todos nosotros. Vamos a tener que tener ese cuidado, y si alguien toca algo, vamos a tener que tener el cuidado de irlo cuidando, y eso es una cuestión que nos va a evolucionar en una cuestión. Muchas de las enfermedades que vivimos, queridos hermanos, hoy por hoy, se pueden evitar teniendo los cuidados que actualmente llevamos a cabo. Hay muchas cuestiones en salubridad, cuestiones de alimenticias, que caemos todos en ese tipo de cuestiones por cuestiones básicas de salubridad que no se cumplen, que a partir de ahora se van a cumplir. Y yo creo que esto es algo que va a ser muy positivo. Vamos a tener que pasar el bache económico, que desgraciadamente parece ser que es una cuestión cíclica y siempre pasa y siempre se da. Pues en esta ocasión, ojalá se aceleren estas situaciones y podamos reactivar toda esta cuestión económica que nos afecta a todos tan profundamente, porque una cosa es hablar con el estómago lleno y otra cosa es hablar con el estómago a medio vacío. Entonces, afortunadamente, creo que la expectativa es que esto va a controlarse pronto y podamos reactivar esta situación. Pasando ese esquema y ese bache económico, creo que va a ser 100% positivo lo que estamos viviendo, y estoy con muy buena actitud y con muy buena expectativa del mundo nuevo que nos va a tocar vivir, queridos hermanos. Es cuanto. Gracias, Alberto. Vamos con Juan Carlos Cornejo, por favor, y después Esteban Ramírez pidió el uso de la palabra, y el querido hermano que tiene ahí puesto el nombre de Huawei, tiene el nombre de celular, pero primero Juan Carlos, después Esteban y después Huawei Selfie. Muchas gracias. Es que es fantástica la oportunidad que tenemos para que la diversidad, la experiencia que cada uno de nosotros tiene en algún campo en lo particular, empiece a vertirse en la charla, en la plática, en la experiencia. Porque vimos hace rato que en los ejemplos que para iniciar esta charla
que no es otra cosa que la chispa que detone la reflexión, es de que en tiempos anteriores, con guerra de misiles, se subestimaba cuando se tenía que volver a producir, volver a tener que relacionarse como parte de una sociedad. Ahora con un bicho tenemos que estar replanteando, reordenando la forma como tenemos que concebir nuestra relación como seres humanos, recordando de que la fe, la esperanza y la caridad son fundamentales para que el ser humano evolucione, se entregue y crezca. Bueno, entonces, ya tenemos dos ejemplos sobre protección y subestimación. El reordenamiento de nuestras ideas es importante. Estas herramientas, estas formas de poder convivir, en donde la inteligencia nos pone por enfrente la herramienta para seguir conviviendo y seguir intercambiando este tipo de pensamientos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva muy particular de percibir la realidad. Cada uno tiene una manera muy, quiero decirle, importante e interesante de poder incidir en la reacción y en el entendimiento de cada uno de los hermanos. Eso es lo que tenemos que aprovechar el día de hoy como herramienta. La charla de hoy de que cómo tenemos que percibir de nuevo esta, es esto que estoy de acuerdo que esto es más positivo que nada. ¿Por qué? Depende de nuestra mente, de nuestra cabeza, de que sea positivo. De otra forma, será nuestro cementerio. Nuestra actitud es primordial. ¿Por qué? Me gusta tomar el ejemplo de la sustentabilidad para dividir los campos en que la sociedad está principalmente funcionando. La naturaleza es sabia, es divina y sola se autorregula. Digamos que pues ya luego lo cuestionarán si quieren o no. Okay. Tenemos al ser humano que sigue evolucionando y con virtudes y con defectos y con grandes errores a través del tiempo que se van demostrando, pues abusa de la naturaleza. Pues bueno, el asunto de que para arreglar al ser humano entre ellos mismos y la naturaleza, necesitamos un sistema para empezar a medir lo que tenemos que estar intercambiando, que es el sistema económico. Llegaremos el momento, que no es el motivo de esta charla, de que nuestro paradigma tiene que cambiar, porque la forma como nos estamos relacionando está llegando a un fin. La forma como se relaciona el ser humano, no quiero saber necesariamente que va a ser un fin, pero sí es un momento de transformación, y lo han dicho y estoy de acuerdo. Y es positivo porque somos tantos y tan diferentes que debemos encontrar formas más comunes de relacionarnos entre nosotros, con más respeto, pero también con mayor entendimiento, con mayor tolerancia, con mayor empatía. Pero recordemos que la forma de que todo el mundo necesita comer, y no siempre, pues te intercambio zapatos por teléfonos, el trueque está superado. Necesitamos un sistema económico financiero sustentable, que no abuse. Gran parte de toda esta situación, que, repito, no es motivo de esta charla, es reordenar nuestras ideas, replantearnos y reflexionar al respecto de nuestras limitantes y nuestras posibilidades. Requerimos de nuevas herramientas, requerimos de nuevas habilidades, requerimos de nuevas actitudes. Tal vez las teníamos, tal vez no. Si es momento de perfeccionarlas, por adelante, porque somos nosotros los seres humanos que debemos entrar en ese entendimiento. ¿Para qué? Para aprender a educarnos, es decir, cómo aprender, cómo crecer intelectualmente, cómo relacionarnos, cómo crecer en el corazón, en el sentimiento, en el amor, cómo empezar a ejercitarnos, porque recordemos que mente sana en cuerpo sano. O sea, estar encerrados debilita el cuerpo. Necesitamos fortalecerlo, necesitamos ejercitarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que suceda? Y también el descanso. El estrés que se mencionaba en algún momento de la charla es, ¿el encierro es necesariamente descanso? No. ¿Cómo hacemos para que efectivamente entremos en esta forma de educarnos, de alimentarnos? Porque también sale en la charla. Preparar nuestros alimentos es más sano, obtenerlos es un poco más complicado. Podemos tener nuestro huerto urbano o es tan necesario tener algún enlatado o lo que fuera. Por eso, mi último comentario, y ahora sí, para mis disculpas, queridos hermanos, ya me quito el micrófono y me despido de ustedes. Muchísimas gracias por escucharme, pero el motivo de hoy es reordenar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra forma de relacionarnos. Aprovechemos las herramientas, aprovechemos que hoy tal vez algunos ni los conocía y algunos ni me conocían, pero es una buena forma de que existe un común denominador.
Existen ideas que compartimos, de las que pensamos que son importantes, que son esenciales como seres humanos. Y aquí estamos compartiéndolas, buscando formas de redescubrirnos, de evolucionarnos, de llegar más allá de lo que un simple teclado, una simple computadora, una simple charla es. Es transformar el entendimiento, transformar el corazón y transformar el cuerpo. Es cuanto. Gracias, Juan Carlos. Esteban Ramírez, ¿todavía está por aquí? Sí, aquí estoy, querido hermano. Adelante, Esteban. Hola. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Y pues, primeramente, pues una felicitación a nuestro querido Paz Máster Sergio Yaudiel, ¿no? Paz Máster de nuestro taller Cosmos número 62. Entre este confinamiento, este gran confinamiento, y que ya llevamos pues un mes aproximadamente en el encierro, yo pensando en mis hijos, ya tienen este tiempo sin salir a la calle, y lo que comentaba ahorita el querido hermano, o sea, cómo cambia o cómo puede cambiar también nuestra situación mental, pero cómo cambia nuestro sistema inmunológico. Hemos estado aquí comiendo pues en casa, no se compra nada externo, todo se prepara en casa, entonces ahora que volvamos a salir, cómo el ya comer fuera, qué tanto nos va a implicar, qué hábitos vamos a mantener. Esta dinámica, creo que estaba por aquí el doctor Herrera, ya no lo miré. Mi pregunta era también en el sentido para él, ¿cómo nos va a afectar esto, el regresar ya a nuestra vida normal, entre comillas normal, nuestro sistema inmunológico? O sea, ¿cómo nos va a afectar el que volvamos? En nuestro estilo de vida, aquí en Mexicali, quienes somos observadores o que vemos a la comunidad china, ellos siempre andan en la calle con cubrebocas y con una sombrilla. Y pues para nosotros en Mexicali pues estamos acostumbrados al calor y pues a sus altos niveles de contaminación, ¿no? Entonces, la comunidad china, muy pocas veces la observamos transitando de a pie en la calle, y la observamos siempre con un cubrebocas y con la sombrilla. ¿Qué tanto a lo mejor esto se va a quedar? Y ya cuando nosotros volvamos a salir, vayamos a salir con un cubrebocas. ¿Qué tanto nuestro sistema también respiratorio, cómo puede ser afectado? En ese sentido es mi, pues ahora sí que resultó una duda, ¿no? Para quien tenga conocimientos en medicina, pues nos pudiera comentar cómo nos va a afectar después de este confinamiento, ahora el volver a salir, que ya se va a acumular pues 2 meses, ya vamos a acumular 2 meses, pues si va a ser hasta mayo, de finales de mayo y regresando hasta junio, en el caso de estudiantes, cómo va a afectar esta situación. Pues agradecer la oportunidad, agradecer al querido hermano Sergio Yaudiel por su plática y pues la conducción, ¿no? de esta oportunidad de poder convivir y conocer a los hermanos de los diferentes orientes y pues de aquí mismo de Gran Logia, ¿verdad? Entonces agradecer a Gran Logia este espacio también. ¿Sería cuánto, querido hermano? Gracias, Esteban. Ahora sí vamos con el querido hermano Agüey. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues me presento. Yo estoy en la Ciudad de México y pues le agradezco al hermano Mundo, el venerable maestro Mundo, es mi vecino ahí en Tijuana, y pues por cuestión de trabajo estoy en la Ciudad de México. Quiero pues hacerle un muy atento y cordial saludo al Paz Máster Sergio Mayoral, que tocó temas muy reflexivos que nos están llevando al origen de nosotros, ¿sí? Yo siento que todo lo que está sucediendo alrededor de todo esto es lo que practicamos día con día, ¿sí? Ahí hicieron comentarios de que debemos de apoyar a la gente, todo eso, pero yo siento que lo único que debemos de hacer es replicarlo a otros niveles, porque nosotros ya somos ganadores, ¿sí? Ya somos ganadores, ¿por qué? Porque llegamos y tocamos, ¿sí? Tocamos, nos abrieron la puerta, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos trabajando para buscar la luz, ¿sí? Esa luz que solamente nosotros lo sabemos entender, ¿sí? Entonces, yo creo esto también porque yo me dedico al sistema de salud, ¿sí?
Yo trabajo en los servicios periciales de Sedena, trabajé en el Hospital Central Militar en patología, y yo les dije y les digo siempre que pues yo trabajo con el ser humano, con lo que queda del ser humano, ¿verdad? Entonces es ahí donde te das cuenta que nada es tan valioso que lo que tenemos, nuestras vidas, ¿sí? Que cuando llegamos a esos lugares, llegamos como un despojo. Y es muy triste, y me ha tocado personalmente ver gente que llegan a hacer un teatro, es lo que yo opino, no personal, de que no se despiden del ser humano que estaba en el hospital. Y los he visto con muecas tan tristes y tan feas que no sé cómo es hacer el trascender a la otra, al nivel que nos corresponde, ¿verdad? Pero yo siento que este es el momento que nos va a ayudar a amalgamar más esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya hicimos lo fundamental, dar el primer paso. Y eso nos toca ahora hacer lo que la gente lo entienda, que no nos vea como unos enemigos, que no nos vean como unos apestados que muchas veces la gente por desconocimiento nos estigmatiza, ¿sí? Entonces, ese es el momento de cerrar filas y volver, como dijo el hermano Mundo, como Esteban, como todos están comentando, el ver qué es lo más sano, ya no nada más para nuestra persona ni para nuestro conocimiento, sino también ver qué es lo más sano que nos llevamos a la boca. Si bien es cierto, no todos podemos tener un huerto familiar, pues sí podemos accesar a conseguir comida fresca, o inclusive, ¿sí? Como en muchos años anteriores se hacía, se compraban las cosas, se molían, se guardaban, se congelaban, se buscaba la manera de mantenerlo, ¿verdad? Pero nuestro sistema nos ha hecho depender mucho tanto de la tecnología y también de los insumos, que nos acostumbramos a comer comida enlatada, ¿sí? En mi caso personal, mi esposa, pues está tomando curso intensivo de hacer comidas, ¿no? Que una nieve, que una carne diferente, o sea, esta tecnología nos permite, ¿sí? Tener acceso a tantas cosas que a veces es más económico, ¿sí? Y es más saludable, ¿sí? Ver lo que tú te estás comiendo. Pero, ¿qué sucede? Nos gusta el glamour, nos gusta ir a la pasarela, nos gusta hacer las vedettes, ¿sí? El demostrar un poder adquisitivo. Qué bueno, qué fortuna si lo tienes, ¿sí? Pero realmente no sabes ni lo que te comes. Y sin embargo, en tu casa, volvemos, estamos regresando a un origen que estamos tocando lo muy normal, es la convivencia familiar. Lo que dijo el hermano me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que dijo, es que ahora yo decidiré si quiero o no quiero. Pues sí, sí es que lo vas a decidir hasta cierto momento, tú sí es lo que quieres, pero ¿por qué no mejor cambiamos el hacer la convivencia más amena, de mejor calidad para la familia y de mejor calidad para nosotros? Porque emocionalmente todo eso nos va a fortalecer. Y esto que nos está sucediendo es nada más un bache. Es nada más un bache, ¿para qué? Para demostrar, ¿sí? O buscar de qué estamos hechos. Esa es mi aportación, y les agradezco que me den cavidad en estas conferencias, que aunque no estoy jurisdiccionado hasta Baja California, pero créanme que allá fue donde yo conocí la luz, en mi madre logia, ¿sí? Allá en Adolfo López Mateos, número 34, ahí yo me inicié, y creo que es lo que ha aportado a mi vida, ¿no? Y eso me ha ayudado para poder enseñarle a mi gente. Nunca es tarde el comenzar a hacer algo. Es cuanto, hermanos. Gracias, querido hermano. Gracias por ahí, buenos comentarios. Teníamos ya pendientes, había por ahí alguien pendiente que quería hacer uso de la palabra. Perdón, aquí estoy viendo la cuadrícula. Por ahí, no, entonces, Sergio, no sé si quieras complementar algo, te haya despertado en ti la necesidad de cerrar algo, comentar algo ya para despedirnos. Sergio Yodiel.
Tu micrófono, querido hermano, nada más. Ya está activo. Definitivamente reiterar el agradecimiento a los hermanos que después de escucharles, por supuesto, se cumple el objetivo de nuestra gran logia y por supuesto de su servidor, siempre un hermano al servicio de la misma, de la gran logia, de procurar temas que nos puedan llevar a la reflexión, que nos lleven a esto que pretendemos los masones, que es tomar un tema, reflexionarlo y que nos conduzca a lo que determinadamente buscamos todos, que es la trascendencia, que trasciende nuestra vida inmediata, que trasciende nuestra sociedad, que trasciende en nuestra comunidad. Por supuesto, de mucho aporte las distintas participaciones, y a lo mejor algo que había quedado por fuera de la presentación como tal, pero que obviamente ante la participación de los hermanos me movió un poquito, fue lo de las cadenas de valor. Las cadenas de valor tendrán que transformarse definitivamente a partir de esto y van a ser tanto en lo micro como en lo macro. Las cadenas de valor, hablaba y de una manera muy interesante el querido hermano Edmundo, de que ahora busquemos cómo sustentamos a lo mejor un pequeño huerto, a lo mejor un pequeño árbol que nos dé algún fruto, y eso es en el nivel obviamente inmediato y micro, pero a nivel macro, pues vemos a lo largo de lo que ha ido ocurriendo, cómo los países van a revalorar esas cadenas de valor. Y cuando hablo de las cadenas de valor, hablo específicamente de los medios económicos, cuando concretamente en México, mucho se ha criticado que se hayan vendido en algún momento todos los cubrebocas existentes en stock a China, y ahora ya que se haya tenido que recomprar eventualmente los mismos cubrebocas a un precio pues ya mayor al que se había vendido, porque aquí no se había hecho una previsión para comprarlos. En Baja California, para los hermanos que nos están honrando con su presencia a la distancia, tuvimos la experiencia, y lo recordarán los que somos de aquí, de que había una de las empresas que se estaban considerando esenciales porque estaban trabajando, no habían cerrado sus operaciones, que produce ventiladores de estos que se están utilizando obviamente para cuidados intensivos. Sin embargo, no querían vender los ventiladores al propio Estado porque estos estaban comprometidos al extranjero, y ante la negativa pues hubo un amago o una amenaza o un apercibimiento de cerrarles la producción, y entonces sí decidieron que siempre sí nos vendían, y pues así es como se mantuvieron trabajando. Es decir, esto comparado con lo del huerto de Edmundo, al final es lo mismo en distinta dimensión. Los países tendremos que considerar qué es lo esencial. Habrá que establecer políticas para que las cadenas de valor se queden aquí, para que ante los nuevos cierres de frontera no dependamos de lo extranjero, no dependamos, que no quiere decir que no compartamos, simplemente no dependamos, y obviamente tengamos a mano aquello que necesitamos para enfrentar estas y otras circunstancias. Afortunadamente, la comunicación está fluyendo a nivel mundial, hay colaboración, hay apoyo, y como bien lo hemos señalado en distintos momentos, de lo que estamos seguros, aún sin tener la fecha, es que esto va a terminar, de que esto va a pasar, y como bien dijo el hermano Alberto Maya, que termina por reforzar lo que yo insistía tanto: la autodeterminación, la autodisciplina, y por supuesto el positivismo de los que decidamos, porque así lo quiero cerrar, al menos en lo mío, decidamos ser partícipes activos de esta transformación, la consigamos, no partícipes fortuitos, y por supuesto no solamente espectadores de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay algo que yo siempre he manifestado muchísimo en los templos, y hoy he tratado de cuidar mucho el lenguaje porque sé que esto se está transmitiendo también por Facebook, de alguna manera un poco más abierta, y era la intención que el tema no fuera específicamente para los iniciados, pero sí lo señalo y aprovecho el foro para decirlo. El masón, que la palabra masón significa albañil, es un constructor. Y por lo tanto, el constructor construye, toma las herramientas y con ellas elabora. No somos huéspedes, no tenemos esa, si hablamos específicamente de la construcción, no somos huéspedes, no venimos a terminar en edificios ya construidos y a ver qué construyeron otros y a estar aquí de plácemes, sino venimos a construir, y esa es la parte activa
que el masón debe tomar en este momento, y lo tiene que tomar pues con los primeros que lo puede hacer, con los suyos, consigo mismo, con sus cercanos, con su familia, y en este caso, este es el granito de arena que quiero contribuir yo para con los hermanos y con toda la comunidad que nos está prestando atención hoy o que lo hará en lo sucesivo, en la grabación que quedará seguramente para que podamos volver a ver o reflexionar si es necesario en lo sucesivo. Agradecerles muchísimo, saludar a todo el gran cuadro, por supuesto, a todos los hermanos que se conectan en especial, y solo en especial, porque sé que es una situación horaria distinta a aquellos que están fuera del Oriente, pero definitivamente eternamente agradecido con todos los que hoy se han conectado para compartir y poder departir un rato con este tema. Es cuanto, querido hermano Miguel Ángel, y os agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a nombre de la muy respetable Gran Logia de Estado Baja California y de nuestro muy respetable Gran Maestro Ovidio Gil Villarelo, que estuvo presente en otra conferencia, sí nos estuvo acompañando a través de su celular, también estuvo en las dos conferencias, una de muy respetables grandes maestros, muy interesante, que ya en su momento nos compartirá. Pero nos despedimos. Muchísimas gracias en lo particular a Sergio Yeudiel Camarena por esa conferencia y toda esa información, todo ese trabajo de recabar los datos lleva bastante tiempo, y ese tiempo lo dedicó para nosotros, lo cual se debe agradecer siempre. Y también agradecemos la presencia, casi 50 hermanos estuvimos hoy aquí para compartir esto. Es una bonita manera de seguir enlazándonos. Recuerden que la muy respetable Gran Logia sigue trabajando, sigue aportando. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con venerables maestros para prácticamente ya echar a volar un nuevo sistema que está muy interesante, y ustedes ya lo irán conociendo en sus debidos tiempos. Muchísimas gracias a todos por su participación, y les deseamos mucha salud a ustedes, a su familia. Les deseamos muchos momentos de reflexión y de crecimiento, de ejercitar el pensamiento y, por supuesto, la razón. Buenas noches, queridos hermanos, para todos. Gracias, Mundo Junior. Gracias, Mundo Junior. Muchas gracias. Les recordamos nada más nuestra siguiente videoconferencia el día martes siguiente, del cual estarán hablando sobre el COVID-19 y algunas facultades de lo que está pasando, sobre todo en nuestra región. La muy respetable Gran Logia de Estado Baja California les agradece su atención y esperamos verlos el siguiente martes. Pasen una excelente noche.